Gonzalo Aburto Iniesta, nací aquí en la Ciudad de México el 31 de julio de 1954. Empecé a participar en el movimiento político de izquierda en México desde 1975 y después empecé a trabajar con lo que se conoce como el inicio del movimiento gay y lesbiano en México, y participé en la formación de Todo Cambió después del terremoto. En 1984 ya el Lambda había desaparecido y tenía contacto con gente que a través del Lambda había conocido, especialmente Frank Domínguez, un puertorriqueño que se comunicó con Lambda cuando vivía aquí en Ciudad de México. Y a partir de eso colaborábamos en términos de que nos traían información, revistas, folletos, libros, y nos hicimos amigos. Y cuando tuve la oportunidad de decidirme, y me fui. La cuestión está en que para mí el entrar en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco, fue una cuestión muy importante porque por primera vez en mi vida no me sentía acosado, no se burlaban de mí cuando hablaba, y durante todo ese tiempo anterior había sufrido bullying, principalmente en la secundaria. Cuando entro al CCH me doy cuenta de que los maestros son diferentes, la gente es totalmente también diferente a la prepa, a la Boca, a la misma universidad en términos de la enseñanza, y eso me abrió una perspectiva muy grande personalmente. Me sentí cómodo, y los maestros con los que más compartíamos, un grupo de amigos y yo, que éramos 3 o 4, yo me sentía bien con ellos, y varios de los maestros que estaban en el CCH y que me daban clases eran de grupos como Grupo Comunista Internacionalista, que era una de las asociaciones que dieron origen al PRT. Entonces nosotros participábamos en las asambleas estudiantiles y hablábamos y cuestionábamos, proponíamos, y los maestros siempre nos decían, vamos a hacer un círculo de estudios de marxistas, ¿quieren venir? Y les decíamos sí, hasta que por fin una vez dijimos sí, y ahí empezó la historia. Y también aprendí lo que es el trotskismo, cuál es la diferencia entre el Partido Comunista, los maoístas y grupos que en ese entonces pululaban, especialmente esos 3 que comento. También el Partido Comunista en ese entonces tenía la Juventud Socialista, una organización de jóvenes que se encargaba de cooptar a los jóvenes de las universidades y de los colegios para que participaran en la Juventud Socialista. Creo que se llamaba Juventud Socialista, pero lo puedes ver allí en tus archivos o algo, porque ellos hacían trabajo en los colegios de Ciencias y Humanidades, y también el Partido Comunista Mexicano, en su declaración de principios, decía que el homosexualismo era una desviación del capitalismo y que lo condenaban. Sin embargo, los trotskistas desde los 70 habían participado en los movimientos liberacionistas en Europa y tenían un concepto diferente en términos de lo que era tanto el feminismo como la sexualidad, y particularmente la homosexualidad. Y eso fue lo que me decidió a participar, a involucrarme más de fondo. Yo estudiaba teatro en la Escuela de Bellas Artes. Había cambiado toda mi percepción, porque te digo que, por ejemplo, en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco teníamos un maestro de redacción. Él no era de ningún partido, era un maestro muy afeminado, y en aquel entonces, si te hablo de 1975, llegaba una semana con pelo anaranjado, y a la otra con pelo morado, y a la otra con pelo rosa, y como le daba la gana. Daba su clase, era uno de los mejores profesores. Los alumnos nunca lo
nunca lo humillaron, lo respetaban y era un maestro extraordinario. Y así como a él, había más maestros que nosotros sabíamos que eran gays. Y se acercaron a nosotros, teníamos un grupo de teatro y hacíamos teatro. Entonces eso también fue una experiencia que me abrió muchas puertas. Yo no estuve en la fundación de Lambda, yo estaba en el PRT ya, y entonces Max Mejía, que era mi roommate, me decía que tienes que venir a Lambda, que tienes que venir a Lambda. Y ya había participado en la marcha del 26 de julio, donde se apareció el primer contingente gay, y luego en la del 2 de octubre, cuando recibieron al contingente gay también en la Plaza de las Tres Culturas, y la recibieron con aplausos y con mucho entusiasmo ya las organizaciones que estaban allí, cuando anunciaron, y en este momento era, yo no me acuerdo si era era bandera del FAR, porque ellos se atribuyen que ellos eran los que marcharon tanto en las dos marchas, ¿no? Pero yo fui a esas, no participé en la del 26 de julio, pero para evitar las agresiones estaba el PRT y luego el grupo que marchó de las lesbianas y gays del 26 de julio, ¿no? Aquí salimos de la Normal y llegamos a la Plaza de las Tres Culturas, en esa marcha, en las dos. Y participé ya en la del 2 de octubre para el aniversario de la matanza de Tlatelolco. En esa silla estuve en el contingente y fue cuando Max me dijo, ven a una reunión de Lambda. Yo sabía porque en el partido se comunicaba en los diferentes grupos, no grupos, sino movimientos que el partido estaba participando. Entonces fue así que me involucré. Y cuando yo llegué también me impresionó que no te exigía ningún examen, no te tenías que entrevistar con nadie. La política era un grupo horizontal en donde no existía ningún director ni ningún secretario, sino trabajábamos por comités. Teníamos un comité médico, uno legal, uno de bienvenida y uno de comunicaciones. Y entonces cuando tú llegabas podías participar desde el primer día y además si querías involucrarte ya en el trabajo, escogías en qué comité podías participar y así era que funcionábamos. No, esa es la diferencia grande y ese es uno de los ataques que siempre nos hacían, particularmente el FAR y OICABET, porque decían que éramos una extensión del PRT. Pero si tú revisas tanto el programa de principios del PRT como el programa de principios de Lambda, allí hay muy claramente la distinción de que los militantes del PRT pueden participar en los grupos y en los movimientos que ellos quieran. Y en ese entonces, para nosotros como homosexuales, era importante participar en el movimiento gay, no para dictarles línea, no para decirles qué es lo que tenían que hacer, sino para construir el movimiento. En ese entonces no había nada. Eso era el propósito. Sin embargo, fuimos muy criticados, y más que atacados, atacados, con una rabia casi irracional de parte de gente, ¿no? Y cuestiones como que éramos un grupo satélite del PRT, que éramos un grupo pequeño burgués y que no representábamos más que a nosotros mismos. Y eso fue parte, pero sí, es importante destacar eso porque fue una de las cosas que más nos jodió en términos tanto personales, porque yo no le pedí permiso al PRT para entrar al movimiento. Claro. Nadie. Y cada quien en el PRT había homosexuales que nunca participaron. En cuestiones de Lambda teníamos reuniones plenarias, como les llamábamos, una vez al mes. Y las reuniones de los comités eran reuniones que los comités decidían y algunas veces eran semanales, dependiendo del trabajo que tenías. Entonces, en las reuniones plenarias hacíamos el orden del día y generalmente eran los informes de los comités.
Los comités decidían quién y presentaba el informe, no era siempre una persona. Te digo, como te recalco, es que no había director, no había secretario, no había ningún puesto que te diera una diferencia entre los que participábamos y la gente que pudiera dirigir la organización. Y entonces ellos decidían y ellas quienes daban el informe, veíamos, discutíamos si era bueno hacer lo que presentaban o ver cómo estaba el avance de cosas que ya se habían aprobado, y así funcionaba, ¿no? Y de allí pues surgían las tareas, dependiendo de la época de lo que estábamos tratando, era eso. Pero lo que nos unió fundamentalmente era tanto denunciar la forma en que estaba la situación de las lesbianas y gays en aquel entonces, y lo que más lo que nos afectaba era la represión. Y no solamente la represión policíaca, sino la represión de la familia, de la sociedad, de todo. El hecho de no poder manifestarte como tú eras, pues era también parte de la represión, y la represión familiar, la represión en la escuela, religiosa y todo, ¿no? Pero lo más trágico era siempre la represión policíaca, que la forma más absurda y más asquerosa era las golpizas e incluso la muerte, ¿no? Y eso fue lo que trabajábamos. Llegamos a ser parte del Frente Nacional contra la Represión, que fue la primera organización a nivel nacional en ese entonces que agrupó a todas las organizaciones de izquierda y que se declaraban de izquierda y democráticas, y que luchaban para que hubiera un alto a la represión y una apertura. Esta organización fundamentalmente la creó doña Rosario Ibarra de Piedra, y nosotros solicitamos nuestro ingreso, y fue una discusión en que nos tuvimos que enfrentar a los maoístas, a toda la gente que decía que que ese no era lugar para nosotros. No te lo decían así, sino con otro tipo de cuestiones mucho más agresivas, ¿no? Y nosotros dijimos que argumentamos por qué estábamos ahí, que no era una cuestión, que nuestra represión era también política. Eso fue lo primero que dijimos. La represión hacia nuestro movimiento y hacia nuestros grupos y a nuestras personas es una represión política, aunque ustedes no lo quieran ver. De los que estaban vivos y muertos, Claudia Hinojosa, Bárbara Illán, Martita Noelar, Alma Aldana, María Trinidad Gutiérrez, Marta Torres, de las mujeres, y ahorita me acuerdo de las demás, y de los hombres, Max Mejía, que en ese entonces era mi roommate y camarada, Manuel Álvarez, Marco Antonio Osorio, Alberto Álvarez, Arturo Vázquez, Javier Lizárraga, y quien más, bueno, su compañero que murió, Carlos Bravo, y te mando cuando me acuerde de los nombres, que algunos siguen vivos, ¿no? Okay. Y yo creo que sería importante que también tenían.